Santificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Bienvenidas, bienvenidos a Santificarnos en Pareja. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El que canta reza dos veces, y hemos cantado a la palabra de Dios porque el programa de hoy es para la palabra de Dios, para motivarnos como matrimonios a entrar en más profundidad en el tema de la palabra de Dios. Y por eso le decimos al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, y llena nuestros corazones y ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Santificarnos en pareja. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Pero ¿cómo se puede vivir con una vida intachable? Queremos vivir con una vida intachable. Y esa respuesta está en la palabra de Dios. Porque caminar en la ley del Señor nos va a hacer más felices como matrimonios. Vamos a ir entendiendo los valores que tenemos que tener para tomar nuestras decisiones de pareja. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. ¿Cuáles son los preceptos? ¿Cómo buscarlo de todo corazón? Y el verso de la canción: tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Pedirle al Señor que podamos confiar en Él en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en los momentos de gozo. Tu palabra me da vida. Recordemos que el Señor es el camino, es la verdad y es la vida. Y la palabra se hizo carne. Él es la palabra, el Señor es la palabra, Jesús es la palabra. Y si empezamos este camino de introducción a la palabra de Dios, de empezar a motivarnos para que la palabra sea el centro de nuestra vida, los frutos serán abundantes, abundantes, abundantes. Vamos a superar la tristeza, vamos a tener consolación, vamos a ser más felices. Vamos a caminar en el camino verdadero sin miedo. En medio de la tormenta vamos a estar con paz interior. Y nuestro matrimonio va a salir adelante si en estos momentos están pasando por problemas, por donde asusta, como dicen. La palabra de Dios les va a indicar el camino porque nos va a guiar para la resolución de conflictos. La Biblia, hermanas y hermanos, está llena de ejemplos de relaciones humanas, de desafíos, de formas en que Dios guía a su pueblo y lo encamina y lo levanta y le da la mano otra vez y hace una alianza y vuelve a hacer otra alianza y nos levanta. Y así es nuestra historia de la salvación. De alguna manera, nuestro matrimonio tiene que ser el reflejo del amor de Dios por su iglesia, como dice Efesios capítulo 5, 25. Y entonces este modelo es un modelo de amor incondicional en donde uno se sacrifica, un amor fiel en el que Cristo nos ayuda a ser fiel y a amar incondicionalmente y a amar sacrificialmente. No es con nuestras fuerzas, hermanas y hermanos. Por eso la palabra de Dios es nuestro alimento. Esa fortaleza en la adversidad que tanto necesitamos en medio de las pruebas está en la palabra de Dios. Yo los animo, si no son lectores de la palabra de Dios, a empezar este proceso. Si son matrimonios jóvenes, empezar desde antes de casarse a leer la palabra de Dios juntos. La oración de pareja es un paso importante en nuestro camino de fe, pero la lectura de la palabra juntos es el paso que sigue, es otro nivel, porque vamos a empezar a escuchar a Dios hablarnos
Y vamos a empezar a sentir ese crecimiento en la fe y en nuestra espiritualidad. Nos vamos a empezar a sumergir en las Escrituras y por supuesto que van a aparecer un montón de dudas. Y no importa, las escribimos y las preguntamos y las resolvemos. Y empieza uno a conocer un poquito mejor a Dios, aunque es imposible de conocer totalmente. Ese poquitito nos ayuda a vivir en este mundo correctamente, como decía la canción. Vamos a empezar a entender el plan de salvación de nuestra vida, de nuestro matrimonio y a entender su voluntad en nuestras vidas, no en la teoría, sino cuál es la voluntad de Dios para mi familia, para nuestros hijos, para nuestro matrimonio. Y vamos a sentir esa cercanía del Señor en nosotros. Y entonces la educación de la fe de nuestros hijos se va a dar naturalmente, porque vamos a empezar a ser modelos para nuestros hijos. Y ojalá enseñarles la importancia de la palabra de Dios desde pequeñitos, sentarnos a leer. Hay cuentos de la palabra de Dios que no son textuales de la palabra de Dios, pero hay escritores muy buenos para niños donde cuentan las historias de la palabra de Dios y uno puede ir guiando esa lectura. Y van a ir nuestros hijos encontrando una sabiduría que no van a tener los demás en la escuela, en el kinder, en el colegio. El mundo nos lleva a un mundo sin Dios, a un mundo de egoísmo en donde el proyecto del yo es el más importante. Primero yo, después yo y después yo otra vez. Y entonces la formación en valores cristianos nos va a abrir la puerta para tener hijos y familiares que nos podemos sentar a dialogar en medio de una discusión, que van a aprender a amar al prójimo, ya no se van a sentir únicos, se van a sentir hermanos de los demás. Y nuestros hijos van a descubrir la vocación, sea a la vida religiosa o a la vocación matrimonial, viéndonos a nosotros. Van a descubrir el sacramento del matrimonio y el propósito de vida de cada uno de nuestros hijos y de nosotros. Puede ser que usted que está escuchando no conoce el propósito de Dios para usted. Y esto se encuentra en este camino de empezar a leer la palabra de Dios de forma sencilla y gradual. Vamos a pensar que me está escuchando una persona que no lee la palabra de Dios del todo, que no tiene contacto con ella. Bueno, empiece con 5 minutos, con 10 minutitos. Y hay muchas formas de entrar a la palabra de Dios. Primero, cómprese una Biblia, por supuesto. Pero ahora ya con la tecnología uno puede escuchar un montón de predicadores que rezan el evangelio del día y hacen una homilía pequeña o grande o mediana y ahí hay para todos los gustos. Empecemos por escuchar la misa de Radio María. Empecemos por escuchar al director de Radio María, por supuesto. Pero es una buena idea, si no han iniciado un contacto personal con el Señor en su palabra, empezar por los evangelios. Empezar con el evangelio del día. Monseñor, yo siempre promuevo a Monseñor Munilla, que es un obispo de España. Él tiene la página en ticonfio.org y ahí sale el evangelio del día en 3 minutos. Y me parece espectacular. Yo lo oigo todos los días. Oigo varios para tener diferentes miradas de la palabra desde diferentes predicadores. Bueno, pero empecemos con uno. Empecemos con Monseñor. Si les gustó, sigan escuchando a Monseñor. Un pasito más adelante es tomar uno de los evangelios y leerlo varias veces y apuntar las dudas. El evangelio más pequeñito es el de Marcos, podemos empezar por ahí. El de Juan es un poquito más teológico, más profundo. Entonces el de Marcos puede ser una bonita forma de empezar. Hay otros libros en el Antiguo Testamento que nos dan muchas enseñanzas de la vida diaria. Proverbios, Eclesiastés. Sabiduría familiar, sabiduría de la vida diaria. Los salmos es una excelente forma para empezar a aprender a orar. Y vamos a ver personas que están pasando por problemas muy difíciles y claman al Señor. Y nosotros podemos meternos dentro de la palabra de Dios y sentir que somos nosotros los que estamos rezando esos salmos. Y con las palabras mismas de Dios, decirle a Dios lo mismo. Los salmos. Otra forma de empezar es con las cartas de San Pablo. Entonces, bueno, las Biblias tienen una introducción a cada libro. Esa introducción es importante.
para conocer el escritor sagrado y conocer un poquito del contexto donde se escribió ese libro. Pero hermanas y hermanos, leer la palabra de Dios juntos como matrimonio y compartir la reflexión. Un ejemplo, digamos, si Monseñor dura 3 minutos, leer el Evangelio del día dura 2 minutos más y nos sentamos, lo leemos juntos en un lugar correcto, en un ambiente apropiado. Yo recomiendo tener un rincón para el Señor. Bueno, esto no es lo que yo recomiendo. El movimiento de Schoenstatt usualmente nos ayuda a tener un santuario hogar en nuestra casa, un rincón para nuestra madre. Y bueno, en el mío, por supuesto, está el Señor, una imagen de María. A mí me ayudan muchísimo las imágenes para rezar, me inspiran. De hecho, tengo ciertas fotos para recordarme orar por personas, por mis hijas, cosas así. Soy muy visual, pero tener un rincón apropiado no es lo mismo rezar en la cama ya con sueño y cansados antes de que se haga muy tarde. Buscar un momento de oración corto para empezar, porque si no se pueden abrumar, pero constante, como una gotita, ese tiempo corto, cuando ya los dos sienten que es poquito, vamos para el paso que sigue, a leer un evangelio. Lo leemos poco a poco también, no tenemos que leerlo todo en el mismo día. Leemos igual, el mismo tiempo, 10 minutitos de oración y de reflexión. Mi amor, ¿qué entendiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué te dijo el Señor? Hay un método que se llama Lectio Divina, que se trata ya un poquito para más avanzados en leer la palabra de Dios y preguntarnos qué dice la palabra de Dios. Aquí, pues, la introducción del libro, conocer al escritor, conocer el género literario es importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un montón de libros, 73, escritos en diferentes momentos de la historia por diferentes autores, con diferentes géneros literarios para diferentes públicos. Pero es una sola historia de amor. Es la historia de Cristo. Antes y después de Cristo siempre está Cristo ahí. Pero para descubrir a Cristo en el Antiguo Testamento ya hay que ir un poquito tal vez a clases más adelante. Pero empecemos por el Evangelio, que es la palabra del Señor, la palabra de Jesús. Y la leemos. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué entendimos que dice? ¿Entendimos correctamente lo que dice? Bueno, ese es el paso 1. El paso 2 es, bueno, ¿qué nos dice a nosotros como matrimonio? La palabra de Dios habla. ¿Qué nos dice a nosotros como matrimonio? Y el paso 3 es, bueno, si nos está diciendo eso, ¿qué vamos a responder? Y ahí está el diálogo, la oración entre nosotros y Dios a través de la palabra de Dios. Entonces, compartir las reflexiones después de leer el pasaje, qué nos llamó la atención, qué me invita a cambiar de mi vida lo que leí. Y después juntos, antes y después tenemos que invocar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así como el Espíritu Santo inspiró a los escritores sagrados a escribir la palabra del Señor, así nosotros con el mismo Espíritu necesitamos entenderla. Y van a ver cómo se nos van abriendo los ojos. Y vamos descubriendo un montón de cosas de nosotros mismos. Estamos leyendo la palabra para conocer al Señor y curiosamente de pronto nos conocemos a nosotros mismos mejor. En ese momento y lugar tranquilos, en ese santuario de su casa, sin distracciones, sin teléfonos. Un momentito especial de pareja. Por supuesto que hay Biblias de estudio también, pero también esto es para más adelante. Yo estoy en este momento hablándole a matrimonios jóvenes, a matrimonios que no han tenido contacto con la palabra de Dios, que no tienen la costumbre de leer la palabra de Dios. Y por eso mi recomendación de 5 minutos con el Evangelio. Existen un montón de cursos en internet sobre la palabra de Dios, porque una vez que ustedes tengan el hábito de los 5 o 10 minutos de la palabra de Dios, se les va a empezar a inflamar el corazón. Y quieren saber más. Y tienen dudas. Y quiero conocer al Señor. Y entonces empieza esto a ponerse bonito. Y entonces aparece un curso por ahí, entre comillas, abro, de casualidad. Y entran en ese curso ya a conocer un poquito más de la palabra de Dios. Por supuesto que un matrimonio no puede ser una isla. Nosotros en Schoenstatt tenemos movimientos de comunidades
a lo interno, diferentes organizaciones de diferentes tipos de comunidades, unas que tienen más exigencias que otras, y libremente uno elige a qué federación, por ejemplo, de matrimonios o no federación. Hay diferentes nombres que les ponemos a los diferentes grupos de matrimonios dentro del movimiento de Schoenstatt. Mi matrimonio, mi esposa y yo pertenecemos a la Federación de Matrimonios, en donde al final de más de 15 años hacemos una consagración perpetua. Entonces es lindísimo porque tenemos un grupo de 9 matrimonios en donde compartimos o nos leemos un libro juntos. Estamos leyendo ahora un libro de paz interior de un autor que en estos momentos no recuerdo el nombre, pero paz interior, libertad interior, Jack, y un apellido ahí. Pero cada matrimonio, digamos, prepara un capítulo y lo expone con un PowerPoint y bueno, rezamos, lo ponemos en práctica y conquistamos esa paz interior. Y compartimos el por qué no tenemos paz interior. Ya esto es en comunidades que no tienen que pertenecer al movimiento de Schoenstatt. Me refiero, qué lindo hacer comunidades de la palabra de Dios dentro de su parroquia. Le dicen al párroco iniciativa, ser proactivos, o dentro del movimiento al que ustedes pertenecen, cómo promover, tener otros matrimonios con los cuales nos unimos y empezamos a entender poquito a poco la palabra de Dios, y de pronto entonces viene alguien a darles una charlita de introducción a la palabra de Dios, y entonces se van metiendo y metiendo en el tema que no se acaba nunca, porque nunca podremos entender toda la palabra de Dios. Habría que tener un doctorado en Sagradas Escrituras, y ni así, porque el Señor es inmensamente más grande que nosotros. Para eso existe la fe, y entonces poco a poco uno va aprendiendo. Por supuesto que la iglesia ya tiene pues en su doctrina todas las enseñanzas en el catecismo. Vamos a leer un poquito de eso tal vez para introducirnos en esos temas. Pero organizar reuniones mensuales es una buena idea. Ponernos objetivos de temas para el matrimonio, para la familia, para educar a los hijos, para el perdón en el matrimonio es una buena idea. Cómo crecer en el amor conyugal es una buena idea. Y buscar pasajes y textos de la palabra de Dios que nos inviten a la educación de los hijos. Ahora es mucho más fácil que antes. Por ejemplo, antes de Internet, que yo soy, aunque no me crean, de esa época, antes y después del Internet, para hacer un estudio bíblico de la oración de Jesús, uno tenía que casi que leerse todos los evangelios y subrayar los versículos donde Jesús aparecía orando y pasarlos a máquina o pasarlos a mano en un libro y meditar eso. Ahora ustedes ponen en la inteligencia artificial o en Google la oración de Jesús en las Sagradas Escrituras y les sale un montón de información. Entonces, estos temas específicos no son tan complicados. A partir de esa información, pues hay que tener la capacidad de saber si es cierta, si no es cierta, de dónde viene, si la fuente es creíble o no. Por supuesto que hay links que son autorizados y buenísimos, bueno, como en ticonfio.org o las páginas del Vaticano, que por supuesto ahí está toda la doctrina. Pero bueno, ahí entonces podemos ir creciendo y creciendo y creciendo. Antes de continuar, quisiera compartirles una canción que nos va a ayudar. Nos va a ayudar en este tema que la canción habla de saber vivir. La compuse en un diálogo de un papá y una hija. Mi hija canta conmigo en esta canción, entonces ella quiere saber vivir y yo le digo que para saber vivir hay que conocer al Señor. De eso se trata, no se trata de teoría, es encontrarse con Jesús y relacionarnos con Él y crecer en esa relación. Escuchemos la canción y vamos a ver qué dice San Agustín, Santo Tomás de Aquino sobre la palabra de Dios y el catecismo. ¿Qué les parece? No cambien a su Radio María. Escuchemos. Saber vivir no es tan sencillo, se aprende a vivir solo en la verdad.
saber vivir, vivir sin conocerle a Él, es vivir sin saber vivir. La verdad completa es Jesús, conocerle a Él te hará saber vivir. La verdad completa es Jesús, síguele a Él. ¿Cómo he de vivir sin dar sentido a todo lo que ve mi corazón? Porque parece ser que todos están de acuerdo en querer vivir sin saber vivir. Porque parece ser que todos están de acuerdo en querer vivir sin saber vivir. Vivir sin conocerle a Él es vivir sin saber vivir. Vivir sin conocerle a Él es vivir sin saber vivir. La verdad completa es Jesús, conocerle a Él te hará saber vivir. La verdad completa es Jesús, seguirle a Él te hará saber vivir. Santificarnos en pareja. Gracias, hermanas y hermanos. Estamos tratando de tener como un diálogo de iniciativa para que los que están escuchando se abran a la palabra de Dios con más alegría, se animen a ser constantes en su lectura, en su profundidad. Ojalá que terminen en clases de Biblia. Eso es lo que le pedimos al Señor. San Agustín dice: tu palabra es mi alegría y mi gozo es el que tu espíritu me da. Esta es una frase de Confesiones, del libro de Confesiones de San Agustín. Tu palabra es mi alegría. Tal vez, hermanas y hermanos, al principio, como uno está empezando, uno no siente esa alegría. Pero conforme se hace hábito, esa alegría empieza a crecer. Y ese gozo lo da el Espíritu Santo. Tu palabra es mi alegría y mi gozo es el que tu espíritu me da. Porque uno empieza como a entender que me están hablando y empezamos a entender de que estoy cambiando y entonces uno quiere volver a leer y seguir leyendo y seguir leyendo. Otra frase de San Agustín es esta: en la Sagrada Escritura el Espíritu Santo ha hablado de tal manera que a quienes se aferran a Él no solo les ilumina con el conocimiento, sino que también les inflama con el amor. ¡Wow! San Agustín tiene unas frases impresionantes. Y por supuesto que esa inflamación se va dando poco a poco. ¿Qué dice el Catecismo? Dios, que ha hablado en el Antiguo Testamento por medio de los profetas y en el Nuevo Testamento por medio de su Hijo Jesucristo y por los apóstoles, ha revelado por entero su designio de amor, que se cumple en Cristo en la Iglesia. Ese es el Catecismo en el numeral 50. Otra frase del Catecismo, la del numeral 105. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Catecismo 103. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo del Señor,
pues no deja de tomar de la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo el pan de vida para ofrecerlo a los fieles. En este numeral 103, el catecismo está comparando la importancia de la palabra de Dios con la Eucaristía. Ambas son fuente de nuestra vida. En la misa nos sentamos al banquete de la palabra y de la comunión de su cuerpo y de su sangre. El numeral 104. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos y conversa con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que es sustento y vigor de la iglesia, firmeza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de vida espiritual. Catecismo 104. Este para mí es un numeral impresionante. El Padre sale amorosamente al encuentro de sus hijos. Hermanas y hermanos, ¿cómo no vamos a querer ir al encuentro con el Padre en la palabra? En su palabra, a conversar. Viene el Padre amorosamente al encuentro de sus hijos y conversa con ellos. Y ojo, y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que es sustento y vigor de la iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de vida espiritual. Hermanas y hermanos, pidámosle a Dios que las personas que no leen la palabra de Dios en este programa se animen a ser más constantes y tomen más en serio la idea de hacer un hábito de entrar en su palabra y dejarse abrazar amorosamente por el Padre. ¿Qué les parece si rezamos? Si rezamos, hermanas y hermanos, para que los oyentes de este programa, tanto en las redes sociales de Santificarnos en Pareja, en Facebook, YouTube, Instagram, en Spotify salen estos programas, estos podcasts, en Santificarnos en Pareja se llama la página. En los programas de Radio María sale en vivo en varios países este programa de Radio María, no en todos los de habla hispana, pero se manda a varios países este programa. Y yo creo que todos debemos rezar por los que están escuchando en este momento. Tal vez hay personas que acaban de poner Radio María por casualidad, volvemos a abrir comillas, por una jesuslidad están escuchando Radio María. Y el Señor les está diciendo, quiero abrazarlos amorosamente, abran la palabra de Dios que les voy a hablar. Eso es lo que dice el catecismo en el 104. El Padre que está en el cielo sale amorosamente. Padre, queremos elevar nuestra oración a ti. Queremos elevar nuestra oración a ti porque queremos nosotros entender mejor la palabra de Dios, comprender a los escritores, comprender el contexto, comprender ese mensaje que tienes para cada uno de nosotros, personificado. No es un mensaje masivo, es un mensaje personificado, diferente para cada uno de nosotros, que nos va a hacer cambiar. Padre, queremos aprender de la palabra de tu Hijo. Ayúdanos a encontrar la forma, el medio, el tiempo y el tiempo de pareja para entrar en esta comunión contigo a través de tu palabra. Padre, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Derrama tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos a sentir ese gozo que viene de la palabra. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor, decía la canción con la que iniciamos. Este canto que se da en tiempos de Cuaresma para el Evangelio. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Ayúdanos a crecer en confianza. En este año dedicado al Jubileo de la Esperanza, queremos crecer en confianza, Señor. Queremos que nuestro cuerpo no tiemble en medio de la tempestad, porque nos sabemos abrazados amorosamente de un Padre que nos ama y que conversa con nosotros a través de su Hijo y su palabra. Padre Santo, Hijo de Dios Jesús, Espíritu Santo, Santísima Trinidad, te queremos pedir que podamos entrar en comunión contigo a través de la palabra, que la podamos entender cada vez mejor y que terminemos estudiando la palabra de Dios con personas que nos puedan ayudar a crecer y a entender mejor tu mensaje. Señor, te lo pedimos a través de tu Madre María, consagrándonos a ella. Oh Señora mía,
Oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Les pido que recen por nosotros en santificarnos en pareja, por mi matrimonio, mis hijas. Te pedimos también por las mujeres embarazadas. 2 de mis hijas así lo están. Les ruego sus oraciones. Y nosotros rezamos por cada uno de ustedes. Recuerden compartir los programas en las redes sociales, poner sus mensajes en las redes sociales de qué quiere el próximo programa. Escríbalo ahí. Y trataremos en lo posible de complacerlos y crecer juntos como familia. Recuerden que estos programas son también para grupos de matrimonios que se reúnen y es un material con contenido para que se mande, ¿verdad?, por WhatsApp antes de la reunión y llegar a la reunión a desarrollar más el tema. ¿Qué me dijo el programa? Yo quisiera aportar esto. No me pareció lo que dijo Tony en esto, pero yo creo en esto otro. Y se empieza uno a crecer en la discusión, en este caso sobre la palabra de Dios y cómo hacer el hábito, cómo crecer, qué herramientas podemos tener para crecer en la palabra de Dios. Y usted, si es tan amable, en las redes sociales, escríbanos cómo hace para leer la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dura? Si tiene una Biblia de papel o una en internet, o si escucha a un predicador, ¿cuál predicador? Cuéntenos. Y así todos aprendemos. Que Dios los bendiga y siempre recemos, por favor, por Radio María. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.